¿Voluntarios o elijo yo? Con la primera pregunta solamente. Francisco, recuerda que decíamos que era un pronóstico y cuál era la importancia de su desempeño, por qué era importante en el desempeño laboral de un ingeniero industrial. Profe, sí, bueno, eh, según las clases anteriores, pues pronóstico consiste en la actividad que trata de predecir eventos futuros, pues ya sean asociados a un producto o servicio. Es ahí donde conlleva el desempeño de un ingeniero industrial. Predecir si la producción, cuánto se debe producir, esto pues se hace a través de estadísticas, estudios de mercado. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? ¿Qué es un pronóstico y cuál es su importancia en el desempeño de un ingeniero industrial? Milady. Sí, profe, el pronóstico prácticamente es para saber cuánta es la producción que podemos tener en la empresa, la inversión en los insumos o toda la parte de la mercadería. Y de esta forma podemos tener una gestión más productiva en el negocio, haciendo el proceso administrativo de la empresa. Gracias, Milady. Entonces, seguiríamos con la siguiente pregunta. Recuerden que al final de la sesión nosotros hablábamos sobre cuáles eran aquellas técnicas para pronosticar, valga la redundancia. Eh, Hablábamos que habían dos clases o se dividían en dos categorías. Don Arnoldo, ¿usted recuerda cuáles eran esas categorías? Buenos días a todos. La verdad es que Las no, cuantitativas y cualitativas. Sí, Claudia. Don Arnoldo, continúe. sí, la verdad es que no pude estar presente en la clase pasada, pero pues, según yo diría que algunas técnicas podrían ser, no sé, estudios de mercado o incluso basarse en datos históricos, cuando lo que se busca es pronosticar la demanda o la oferta, uno se puede basar en datos históricos. Gracias, Arnoldo. Gracias, Claudia. Sí, como decía Claudia, las dos grandes categorías son cualitativa y cuantitativa. La que nos mencionaba Arnoldo con respecto al estudio de mercado, esa sería una técnica cualitativa. Bueno, vamos a continuar. Los objetivos del día de hoy. Siempre es importante que dejemos planteados cuáles son los objetivos que queremos lograr en cada sesión de clase. La primera dice que evaluar la importancia, está repetida la palabra, no me fijé, de aplicar pronósticos en los procesos productivos. El segundo es enumerar los tipos de pronósticos y sus diferentes aplicaciones. Y por último tenemos reconocer los métodos para la realización del pronóstico de la demanda, que es lo que vamos a trabajar durante el día. Ya lo decían ustedes, nosotros pronosticamos la demanda con el objetivo de planificar. Creo que decía Milady que así podemos también utilizar mejor los recursos. Dice, como también constituye una base de análisis de lo que esperamos que acontezca en el mercado.
En la manufactura, la producción nos ayuda para programar las líneas de producción, planear los inventarios y, como decía Milady, estimación de los gastos. Y en mercadeo, para los cambios de precio, aplicación de descuentos, producciones o medir el potencial de segmentos de mercado. Recuerden que en la clase anterior decíamos que nadie produce algo que no piensa vender. Siempre producimos porque esperamos tener una participación en el mercado. Ya lo decía Claudia, teníamos dos tipos fundamentales, los cualitativos y los cuantitativos. En la clase de diseño de producción nos vamos a enfocar en los cuantitativos. Ya los cualitativos ustedes los conocen. Dice que son aquellos que se generan a partir de información que no tienen una estructura analítica bien definida. A este pronóstico resulta útil cuando no se cuenta con un histórico de información. Como decía Arnoldo, si nosotros ya conocemos o ya tenemos datos históricos con respecto al comportamiento, en este caso de la demanda, entonces de esos datos que ya tenemos podemos calcular o encontrar un dato futuro. Igual pasa, por ejemplo, cuando en las noticias hacen el pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que hace? Así como se comportó la atmósfera, las nubes, la condensación del aire durante un tiempo y luego sucedió un fenómeno climático, entonces así determinan cómo el comportamiento de hoy va a generar un fenómeno climático diferente el día de mañana. Siempre todos los pronósticos se hacen en base a datos históricos con los que ya contamos. Puede escribir la respuesta, Francisco. Dice que también se basa en el juicio personal o en alguna información cualitativa externa, como son los estudios de mercado. ¿Por qué ustedes se estarán preguntando? ¿Por qué un estudio de mercado se considera cualitativo y no cuantitativo? Porque si bien es cierto que cuando hacemos estudio de mercado, procesamos las encuestas, los sondeos, a veces puede ser subjetivo, porque cuando nosotros le preguntamos a una persona, muy frecuentemente nos da como pena decir nuestra valorización. Cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿con qué frecuencia, vamos a poner ejemplo de las mermeladas, ¿con qué frecuencia a la semana usted consume mermelada? Difícilmente alguien va a decir, no, yo no consumo. Por lo general, o se inventa el dato o por no quedar mal, da la frecuencia más baja que encuentre. Entonces, no es un dato realmente objetivo, sino que pasa a ser más subjetivo. ¿Me explico? ¿Queda claro ese punto? Que el segundo punto que dice, suelen ser subjetivos, suelen desarrollarse a partir de la experiencia de las personas. Que una persona diga que consume mermelada, por ejemplo, todos los días, no es garantía de que va a comprar la mermelada que yo estoy ofreciendo. ¿Me explico? Y dice que permite obtener resultados con rapidez. Las principales categorías de pronóstico tenemos métodos para la elaboración, series de tiempo, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Luego abordaremos lo que son los métodos gráficos y los métodos de los mínimos cuadrados. La regresión lineal, exponencial, potencial y logaritmo. Hoy, muchachos, vamos a hablar sobre el promedio móvil simple. Dice que los datos históricos de venta forman una serie de tiempo, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Ya tenemos datos cronológicos de cómo se ha comportado la demanda a través de un tiempo y eso es lo que nosotros conocemos como serie de tiempo. Por eso se llaman pronósticos de serie de tiempo. Es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en tiempo a lo largo de periodos sucesivos, es decir, uno y luego el otro. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo decía, no recuerdo si Milady o Claudia, reducir el nivel de incertidumbre. Es decir, tener una clara visión de cuánto vamos nosotros a vender y por tal cuánto nosotros necesitamos producir. Constituyen la base para el desarrollo en planes a nivel general y en las distintas unidades. Ya hablábamos de lo que es sistema, ya sabíamos lo que es
diseño de sistemas de producción. Si los datos históricos se restringen a valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar, el procedimiento de elaboración se llama método de serie de tiempo. Entonces podemos decir que estos métodos se basan en cómo se comporta una determinada variable a través de un periodo de tiempo, que en este caso para nosotros esa variable es la demanda. ¿Duda hasta aquí, muchachos? Hoy sí tendríamos ¿quién? Francisco. Francisco dice, en la parte de sondeo no todas las respuestas deben ser tomadas, porque tal vez un 80% acepta el producto y el otro 20% tal vez respondió solo para quedar bien con el encuestador. Es como el diagrama de Pareto, recuerdan, el 20% de las causas provocan el 80% de los efectos. Sí, entonces por eso es que los estudios de mercados no son 100% objetivos. ¿Por qué? Porque a veces las personas responden, como decía Francisco, por quedar bien con el encuestador y no porque realmente vayan a consumir nuestro producto. En cambio, con los datos que nosotros tenemos de cómo han sido, cómo se han compartido la venta a través de una línea de tiempo, entonces esos datos sí son reales. El objetivo es descubrir un patrón de comportamiento. Por eso es importante que nosotros llevemos o que se lleve un registro realmente o lo más objetivo posible de la producción. Porque si tenemos errores en los datos que recolectamos, entonces el pronóstico va a ser, sería falso, ¿no? El pronóstico no va a ser acertado porque los datos no lo son. Y luego extrapolarlo hacia el futuro. ¿Qué es extrapolar, muchachos? Creo que ese concepto ya lo tienen, ¿verdad? ¿En qué consiste la extrapolación? Marlon. Consiste en aplicar algo que ya se conoce para extraer como una hipótesis. Gracias. ¿Alguien más? Extrapolar, como dice Nice, son de datos conocidos, poder encontrar o poder calcular un dato futuro. No solamente se utiliza en los pronósticos, también lo utilizamos en otras asignaturas y otros campos como ingenieros industriales, cuando por ejemplo no conocemos el comportamiento, obtener y extraer datos. Así es, Francisco. De los datos que ya tenemos, poder encontrar un dato superior. Esa es extrapolación. E interpolación es cuando de dos datos que ya conocemos encontramos un dato medio. Para que quede eso claro. Y no solamente lo usamos en esta asignatura, sino en otras. Se basa solo en valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar o en errores pasados. Tienen varios componentes, dice el supuesto usual, que 4 componentes separados: tendencia, cíclico, estacional e irregular. Ya sabemos que, aunque son términos o palabras que utilizamos cotidianamente, como ahora es tendencia a tal cosa, pero ¿a qué se refiere con que sea tendencia? A que hay una frecuencia mayor de un fenómeno que está ocurriendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de las tendencias en las redes sociales, cuando algo es tendencia, cuando muchas personas imitan o siguen el mismo comportamiento. Entonces, igual para nosotros, ¿qué es tendencia? Cuando un componente es de muy largo plazo, es decir, que el fenómeno o el dato o el ciclo de venta o de producción es durante un muy largo plazo. El cíclico ya sabemos que es que se repite. El estacional
es un componente de corto plazo. Puede ser, por ejemplo, nosotros en producción, cuando tenemos las temporadas o las estaciones, como bien lo dice, del año, las estaciones climáticas, cuando es húmeda y cuando es seca. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajaríamos en producción agropecuaria, ¿cuándo vamos a tener nosotros mayor o menor producción dependiendo de la estación del año? Hablábamos, ¿se acuerdan? El domingo pasado sobre el café, el beneficio del café seco y el beneficio del café húmedo, cuando trabajamos en uno y cuando en otro, dependiendo de la estación del año. A eso se refiere. E irregular cuando el comportamiento o el fenómeno de comportamiento durante un periodo de tiempo no se cumple o cambia radicalmente. Entonces podemos decir que irregular. Un ejemplo puede ser este que hablábamos el domingo anterior de las mascarillas. Es irregular, porque si bien a inicio del año las ventas aumentaron, luego bajaron y luego volvieron a aumentar. Entonces no hay un largo periodo de tiempo o no se comporta igual durante un periodo largo de tiempo, sino que va fluctuando. A eso se refiere con irregular. Entonces, ¿dónde podemos ver un pronóstico o la aplicación de un pronóstico? Dice que el tamaño de Walmart y su poder al menudeo, es decir, lo que vendemos o lo que se vende al por menor, ejerce una gran influencia en la industria en la base de datos de la fórmula. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo lo logra? Porque es más competitivo, porque él tiene una serie de datos, dice niveles de inventario por tienda, productos en tránsito, estadísticas de mercado y características demográficas de los clientes. Una consulta, muchachos. Ustedes, la mayoría son de acá, de Matagalpa, de la cabecera. ¿O son de municipios fuera? Yo soy de Darío. De Darío. ¿El resto? Creo que la mayoría somos de fuera, profe. Yo soy Yo de también soy de Jicotepec. Darío, profe. De Darío. Ok. ¿Por qué les hago esta pregunta? Acá hace una mención que dice las características demográficas de los clientes. Ya que tenemos a Walmart como ejemplo, yo les pregunto a los que viven en Darío, no conozco muy bien Darío, pero he pasado y estuve impartiendo capacitaciones en el matadero, se me olvidó el nombre, un matadero en Darío, no sé si hay varios, olvidé, bueno, entonces él dice las características demográficas de los clientes. Si nosotros nos fijamos en el mismo Darío, ya que hay dos de Darío, los productos que se venden, o los productos que ofertan los comerciantes y que son pequeños comerciantes, en la entrada de Darío no son los mismos o no todos son los mismos que se ofertan o se venden ya cuando vas pasando por la Cotrán y el parque. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Eso para los de Darío. Y si hay alguien de Matagalpa, no sé si han notado que por ejemplo, el Maxi Palí y el Palí no venden lo mismo. Si se fijan, los productos son diferentes o la cantidad de productos que ofertan son distintos entre el Palí y el Maxi Palí. O el Super La Estrella. Lo que encontrás en el Super La Estrella, en el Parque Darío, no son los mismos productos o no tienen el mismo tamaño o el mismo embalaje que los productos que vas a encontrar en el mismo Super La Estrella, pero que queda frente a la policía. ¿Por qué creen ustedes que hay variación de la oferta de productos? Considero yo, profesora, que lo hacen basándose en lo que consume más la gente de ese sector o los clientes que llegan al lugar. Maestra, en el caso de Walmart, tengo entendido de que ellos lo que hacen es que su diseño de mercado, según
el supermercado, valga la redundancia, está dirigido a cierto grupo de la población, por lo menos. En el caso de los palí, se encuentran menos variedad de productos y los productos son un poco más baratos. Por así decirlo, si lo definimos en clase, podríamos decir que está para la clase baja. En el caso de los Maxi, está para la clase media, y si habla de la Unión y Walmart, ya está dirigido para la clase alta. Y por ende vas a encontrar más variedad, pero también vas a encontrar los productos que ya son un poco más caros. Gracias. ¿Alguien más? Nadie. Bueno, así como decían sus compañeros, cuando nosotros establecemos la segmentación de mercado, nosotros también debemos conocer el comportamiento de ellos, como decía su compañero, de que van dirigidos a distintos sectores y a distintas clases económicas. Por eso es que no encontramos los mismos productos, aún siendo la misma línea de tiendas o la misma línea de supermercados. Está dirigido de acuerdo a quién me va a ir a comprar. También toman en cuenta el inventario y los pronósticos, qué es lo que más se vende, porque por ejemplo, cuando lanzan un producto nuevo, lo lanzan en todas las líneas. Y entonces, ¿en cuál sección de la población tiene mayor y mejor aceptación dicho producto? Por eso se refiere a las características demográficas de los clientes. Y si se fijan en el mismo, la misma localización dice para quién va dirigido ese supermercado o para quién va dirigida esa tienda. El Palí, donde lo encontramos, en la calle central, donde todos de a pie tenemos acceso a llegar. En cambio, el Maxi Palí está fuera de la ciudad. Para llegar al Maxi Palí necesita un medio de transporte, nadie se va a ir caminando hasta allá. Entonces, quiere decir que la población que va a tener acceso al Maxi Palí tiene una economía mejor que la del Palí, a la que se puede accesar fácilmente caminando. Entonces, desde la localización de una tienda o de un supermercado, se nota a quién va dirigido. Igual pasa con el supermercado La Estrella. Al Parque Darío se accesa fácilmente y van personas que generalmente se les olvidó comprar algo y entonces van por una pasta de dientes, por decirlo así. Y encontrás en el supermercado La Estrella diversas marcas de pasta de dientes, diversas marcas y empaquetadas en unidad. En cambio, si te vas al supermercado La Estrella, que queda por la policía, no vas a encontrar mucha variedad en la venta individual de pasta de dientes, sino pueden ver la presentación, muchachos. Creo que me sacó el programa. Ahí estamos. Sino que encontrás ya de 3 o otro tipo de promociones. ¿Por qué? Porque va dirigido a otro segmento de mercado. Por eso es importante también tener un estudio de cómo se comporta la demanda. ¿En qué nos ayuda los pronósticos? En analizar las tendencias. Ya hablábamos qué son las tendencias, entonces de ahí yo sé qué voy a producir, manejar los inventarios y entender a los clientes. Si ustedes se fijan últimamente, Coca-Cola ha sacado al mercado diversidad de sabores de la Coca-Cola. Eso hace 3 años era impensable. ¿Qué era lo que vendía la Coca-Cola hace 3 años? Te decía la fórmula única de la Coca-Cola. Y ahora vemos que está incursionando en otros sabores como de cereza, vainilla, etcétera, y donde se ofertan. O un ejemplo más
más claro o al que hemos tenido como mayor promoción, porque igual, aún cuando la Coca-Cola saca estos nuevos sabores de su refresco, de su bebida, no hubo una promoción como tal, no vimos la publicidad en la televisión o en los medios de comunicación, ni en las redes sociales. En cambio, ¿qué hizo la Flor de Caña? Yo creo que todos han visto las nuevas bebidas que sacó al mercado la Flor de Caña, que te ofrecen un estilo de vida diferente, que dicen que son más light, que no tienen productos, que no tiene azúcares, cuando el ron es de la flor de la caña, o sea, de la caña de azúcar. Y esta nueva tendencia que nace desde cómo dice, entiende a los clientes, de cómo nos estamos comportando nosotros como clientes. ¿Qué nos están vendiendo ahora? El cuidar tu salud, el mantener una dieta restringida, el no comer azúcares. Entonces, ya que el mercado se está comportando así, entonces, ¿qué dice la Flor de Caña? No voy a dejar de vender mi ron, voy a ofrecer un ron más light, un más amigable con el nuevo estilo de vida. Y a diferencia de la Coca-Cola, que sacó sus productos sin tanto promoción y simplemente probó cómo le va, la Flor de Caña ha invertido muchísimo en la publicidad de este nuevo formato de ron. Entonces, ¿en qué se basan ellos? En entender a los clientes y cómo ahora van a seguir o no en la producción dependiendo de cuánto vendan. Siempre hemos dicho que nadie produce si no piensa vender. ¿Cuáles son las características? Determinar los objetivos del pronóstico. Es importante que, así como al iniciar la clase, yo les decía, necesitamos conocer cuáles son los objetivos de la misma y de igual manera cada vez que nosotros realizamos una actividad o una herramienta, debemos determinar cuáles son los objetivos que queremos lograr, cuando es demanda y cuando de producción. Ajá, porque ¿cómo voy a cumplir yo con la demanda? Ya tengo que mi demanda es tanto, pero ¿cómo voy a cumplir? También tengo que saber o determinar cuáles son los pronósticos de producción. Decía la segunda característica, seleccionar los aspectos a pronosticar mi demanda y mi producción. Cuánto voy a vender y cómo voy a hacer para obtener ese producto. Definir el horizonte de tiempo para elaborar el pronóstico. Esta tercera característica de los pronósticos, ustedes lo tienen que tomar siempre en cuenta, porque si se le dan semanas, es en semanas que vamos a trabajar. Si hablamos de mensualidad, es con mensualidad. Si hablábamos de al año, anual, es anual, desde el inicio al fin del pronóstico, porque luego se hacen unos enredos que parece algo de primaria, pero sí pasa. Luego dice seleccionar el modelo de pronóstico, métodos de juicios cuantitativos o cualitativos. Nosotros nos vamos a desarrollar en los cuantitativos. Luego tenemos la recopilación de datos, lo que ya decíamos anteriormente, si los datos están mal, el pronóstico va a estar mal. Y la medición y control del pronóstico. ¿Duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Vean, en Zoom ya solo nos quedan 4 minutos. Entonces tendríamos que pasar al foro. Pero lo que continúa de la clase es la resolución de ejercicio. Ahorita solo le estoy pasando las diapositivas para que vayamos viendo. Entonces, aprovechando estos minutos, quisiera preguntarle, ¿lo pueden hacer por medio de una reacción? Las que tienen en la parte superior de su pantalla con una manito hacia arriba. ¿Quién tiene, el pulgar hacia arriba, perdón? ¿Quién tiene acceso a Excel en este momento?
¿Se escuchó la pregunta, muchachos? En la parte inferior de su pantalla tienen un icono de una carita gracias a Manelis. Entonces, 2 personas que tengan acceso a Excel. Solo 2. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a esperar estos 2 minutos y vamos a abrir otra sesión entonces de Zoom para que no se vayan y volvamos a entrar y continuemos por este medio. ¿Oyeron? Ok. Entonces, nos habíamos quedado en en la utilización. Entonces, se encuentran los métodos más utilizados en la proyección de demanda. Como ven acá en el cuadro, tenemos la demanda y los pronósticos. La demanda que hemos tenido durante el año y cuál ha sido el pronóstico obtenido. Si ven, hay cierta diferencia entre la demanda real de producción y el pronóstico que se elaboró. Y nosotros también vamos a aprender a encontrar ese porcentaje de error. Esta es la demanda de 130 y se ha pronosticado una demanda de 150. Como vemos, hay una diferencia de 20, que el coeficiente de error dice aquí es que es de 0.2. También en los pronósticos siempre va a haber un porcentaje de error. Ninguno es 100% fiable. Entonces, muchachos, vamos a terminar hasta aquí y para iniciar otra sesión. ¿Oyeron? No se vayan.